Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es jueves 26 de junio. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Menuda semanita que llevamos. Condena para Ábalos, nuevas informaciones sobre Zapatero, la mujer del presi que entrega su pasaporte. Y son tantas y tantas que yo ya me pierdo, que quieren que les diga. Seguro que a ustedes también les pasa. Normalmente en el Baturrillo Político pues pasamos por alto estas cuestiones, pues bueno, pues porque salvo por el caso Koldo y las juergas de Ábalos en el parador de Teruel, pues no suele estar Aragón metido de por medio. Metido sí que estaba alguno de ellos, de los que acabamos de mencionar. Sin embargo, tras la sentencia de los que estaban metidos, Ábalos y Koldo, les decía el lunes que si se produjo tal condena era gracias a que Aldama se vio acorralado. Y para librarse de la cárcel, ¿no?, decidió tirar de la manta. Les decía también el lunes que la fontanera ojalá también lo hiciera. Y les decía que en la trama Leire hay indicios, más que indicios diría yo, de corruptelas y mordidas ilegales en Servinávar, Forestalia, o sea que esta vez sí, con Aragón de por medio. Pues bien, hoy sabemos que Leire Díez habría utilizado una empresa aragonesa para canalizar casi 1 millón de euros. Lo sabemos gracias a la UCO de la Guardia Civil, lo único decente que queda en este país, o si no es lo único de las pocas cosas decentes que quedan en este país. Bendita UCO. Un nuevo análisis de la Benemérita señala que el conocido como grupo Iruroc, compuesto por Leire Díez, Santos Cerdán, Anchón Alonso y Vicente Fernández Guerrero, pues este grupo habría utilizado a la empresa zaragozana Mediaciones Martínez para colar cerca de 1 millón de euros en cobros o supuestas mordidas por su intervención en numerosas operaciones industriales y, atención, muchas de ellas relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, o sea, con la SEPI. Unos 250 folios de la UCO que desgranan con conversaciones, correos electrónicos y situación económica de los implicados, por supuesto, señala que Mediaciones Martínez es una pieza fundamental, presuntamente, como siempre, para la presunta, como siempre, trama de corrupción funcionaria. Para obrar en Aragón es necesaria, digo yo, la presunta relación con quien gobernaba en esos momentos. Y hablamos de acciones y actividades que se enmarcan entre 2021 y 2023. ¿Saben quiénes, por supuesto, cómo no van a acordarse, verdad, de tan oscura etapa en Aragón? ¿Quiénes gobernaban entonces? Pues el cuatripartito. La presunta implicación del PSOE de Lambán parece más que evidente y yo diría que necesaria. Pero recordemos que era un cuatripartito. No solo el PSOE, también Podemos, PAR, Chunta. La vinculación con Aragón no termina aquí, ya que el estudio de la Guardia Civil, ese informe, señala que finalizado el plazo, analizado hasta octubre de 2023, Mediaciones Martínez recibió otra serie de abonos en sus productos bancarios. Esta vez tenía que ver con fondos europeos Next Generation y bueno, pues que en algún momento estas acciones estaban vinculadas también al gigante de las renovables Forestalia. Vaya, vaya. A nadie sorprende, ¿no? Recordemos, Forestalia fundada por Fernando Samper. Recordemos que la UCO registró su casa y la sede de Forestalia aquí en Plaza España, aquí en Zaragoza. En fin, además la UCO señala que entre, bueno, otras mordidas iremos conociendo, pero yo no sé ustedes, es que me he vuelto a perder, como acaban de comprobar. Pero vuelvo a mi idea original. Me dirijo a Leire Díez. Señora fontanera, por favor, hágalo. Por favor, tire de la manta, destape el pastel. Estamos hartos. Ha caído Ábalos, pero tiene que caer todo el mundo que se haya llevado a su propio bolsillo un solo céntimo de euro público. Y ojo, caso Koldo, está feo, ¿no? Está feo lucrarse de comisiones ilegales por la venta de mascarillas cuando en pandemia la gente se moría por el COVID. Y también está feo saltarse todas las normas y montar juergas y orgías en el parador de Teruel cuando andábamos guardando distancias de seguridad, con restricciones en la hostelería y sin poder salir del territorio. Sí, yo diría que está feo, también lo pensarán ustedes. Pero
no se escandalicen tanto, que lo mejor está por venir, o lo peor, según se vea, que aquí hay varias tramas, que Leire, el caso Leire, lleva a Servinávar, Servinávar lleva a Forestalia, y esto, aunque parezca mentira, no ha hecho más que comenzar. Bueno, hoy día de plenos en Aragón, cambiamos de tercio radicalmente, tiramos al pleno en las Cortes, también en el Ayuntamiento. La crónica de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Zaragoza nos la traerá más tarde nuestro compañero Marcos Murcia. Vamos ahora con el de las Cortes, y concretamente dejen que me recree un poco y únicamente en el punto 6 de la orden del día. Miren, cito textualmente, porque yo me he quedado, incrédulo, por decirlo suavemente. Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a petición de Chunta para, atención, informar sobre las responsabilidades y consecuencias políticas derivadas del auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por el que se acuerda la suspensión cautelar de la orden de la concertación del bachillerato. ¿Pero qué responsabilidades? ¿Qué consecuencias? Responsabilidades ninguna, al contrario, todos los honores, que gracias a Pepe y a Vox las familias con menos recursos podrán tener o podrían haber tenido el curso que viene la libertad de elegir qué educación quieren para sus hijos. Breve inciso, la concertación de la educación permite que las familias que menos tienen, las que no llegan a final de mes o las que sí que llegan pero que tienen que hacer un sobreesfuerzo, no se vean obligadas a acatar el modelo educativo que marca el Estado. Que esto no es una contraposición de modelos, que esto no es concertada contra pública, que aquí, en estos micrófonos, nadie está diciendo que la pública sea mala. El problema es que ellos están diciendo que la concertada está mal. No que sea mala, eso no lo pueden negar, sino que está mal. Pero bueno, por otra parte, los colegios concertados, sepan ustedes, que están sujetos a auditorías extremas, por las que sus cuentas no pueden dar un solo céntimo de beneficio. Y de darlo, nadie se puede llevar nada. Ese margen de beneficio tiene que ser reinvertido en el proceso educativo. Sepan también, esto es en cuanto hay, digamos, dos tipos de partidas presupuestarias en los conciertos educativos. Una que se da al centro para poder sufragar gastos de infraestructuras, de servicios X, de luz, por ejemplo, y otra que se da directamente a los profesores. O sea, el sueldo de los profesores no pasa por las manos del colegio, va directamente a la cuenta bancaria del profesor. Y a ver quién subvenciona a quién, porque la concertada es más barata, le cuesta menos al Estado. El profesor de la concertada cobra menos que alguien en la pública. Ya no vamos a hablar de la implicación en los proyectos educativos, que cuando terminan las horas lectivas de clase, me sé de más de uno que no se va a casa, que se queda con tutorías, que se queda con una serie de cosas, pero bueno, que no viene a bien comentar, que me salgo del tema. Decía que, aunque efectos prácticos estamos hablando de dar dinero público a manos privadas, porque es así, los colegios concertados están sujetos a las mismas normas de juego que los públicos, o sea, que privilegios ninguno. Las izquierdas hablan de responsabilidades por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Hablan también de consecuencias. La única consecuencia es que casi 2.000 familias que se iban a ver beneficiadas por la medida tendrán ahora que morir al amparo de vender un riñón para pagar una privada. Ante la imposibilidad de hacerlo, tendrán o que sus hijos dejen el colegio, donde llevan toda la vida, y meterlo a uno público. Las izquierdas. En fin, este es el prólogo. Vamos a ver qué ha pasado, porque cuando he leído que le pedían al presidente comparecer, yo no daba crédito. Y he pensado, no solo habéis paralizado una medida de justicia social, sino que ahora venís a hablar de responsabilidades y consecuencias. Muy bien. Pues vamos a ver a qué se refería Jorge Pueyo, portavoz de Chunta. Le escuchamos. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón le ha parado los pies y ha suspendido la orden de su gobierno, una orden ideológica, atemporal y ilegal. Porque hoy ya no discutimos si ustedes prefieren un modelo u otro, hoy discutimos las prioridades de su gobierno, hoy discutimos cómo gobiernan, y esto es saltándose la ley. Y mire, el Tribunal Superior de Justicia lo dice claro. Artículo 21.3 de la ley del presidente. Dice: el Gobierno en funciones no podrá aprobar o autorizar convenios, y señala que un concierto educativo es claramente un convenio.
Ustedes contestan que no es un convenio, que de lo que se trata es de toda una norma para hacer convenios. Pim, pam. Le ha dejado clarísimo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que es una orden ilegal. Es una barbaridad. No sé qué demonios, qué diantres. What the fuck, ¿no? ¿Qué dice el señor Puello? Si es que se contesta solo. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón canceló la orden de concertación del bachillerato porque el gobierno estaba en funciones y entonces pues no se podía sacar una orden de esta naturaleza o de esta magnitud. Efectivamente, sí, Azcón y los suyos cometieron un error, para mí garrafal. Vamos, podrían haberlo previsto porque podrían haber publicado la orden antes, cuando sí estaban en el gobierno de Aragón, porque desde 2023 a diciembre del 2025, cuando se convocan las elecciones anticipadas, miren que hubo tiempo para que entre Partido Popular y Vox sacasen la orden. Y aquí sí que hay que pegarle un estirón de orejas a la derecha, a los partidos de la derecha. Porque han tenido tiempo de sobras. Y por andar más en sus tejemanejes varios, no vamos a entrar, así nos hemos quedado. 2.000 familias afectadas por haber sacado la orden de la concertación del bachillerato estando el gobierno en funciones. Lo demás que dice el señor Puello, pues es que son chuntitudeces. O sea, cito, que si es una orden ideológica. Ideológico ha sido querer paralizarlo. Ideológico es querer que sea el Estado el único que decida qué modelo educativo deben estudiar nuestros hijos. Sus hijos, que yo no tengo todavía, algún día ojalá los tenga. Ideológico es querer que no haya más pensamiento que el estatal, que el que marca el Estado. Es limitar las libertades de las familias, eso es ideológico. Ideológico es querer que un servicio esencial y público, amparado por la Constitución como es la educación, no pueda ser sostenida con fondos públicos en manos privadas solo por el hecho de ser privadas. Claro, es que lo privado es horrible, ¿verdad, señor Puello? Además, demuestra con estas declaraciones, y lo siento, a lo mejor me cae algún ladrillo en la cabeza mañana por aquí, por la redacción, por decir esto, pero el señor Puello demuestra con esto que es un sectario. Se puede decir de otros modos, pero no tan educado. El señor Puello es un sectario, un demagogo y un oportunista. Saca rédito y discurso de panfleto del hecho de que por estar el gobierno en funciones, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón haya paralizado la orden. Pues no se preocupe, señor Puello. Usted estése tranquilo, celebre mientras pueda. Que ahora que el gobierno no está en funciones, ahora que el gobierno es legítimo, ahora que el gobierno es estable, no se preocupe. Que PP y Vox se van a encargar, porque se ocupan y se preocupan por los que menos tienen, y sacarán adelante la orden. Pulirán los flecos jurídicos necesarios. Y tenga claro usted, señor Puello, y todos los de zurdosa opinión de la izquierda, que acompañan al señor Puello en estas sandeces y en estas chuntideces, tengan claro que la concertación del bachillerato igual no al curso que viene, pero al siguiente del siguiente tengan claro que se va a concertar el bachillerato sí o también. Bueno, vamos a ver qué ha dicho, vamos a ver qué ha dicho Jorge Azcón, el presidente aragonés. No entiendo su alegría en perjudicar a miles de familias. ¿Por qué ustedes quieren perjudicar a miles de familias que optan por la educación concertada? Yo le veía a usted sus discursos en redes sociales. ¿Qué tienen contra esas familias? ¿Qué les han hecho? ¿Por qué familias normales que optan por llevar a sus hijos a la educación concertada y que un gobierno quiere ayudarles económicamente a que lo puedan hacer, a ustedes les produce semejante alegría? Mire, no lo hemos hecho, pero es evidente que lo pondremos en marcha en el curso 27. Es una promesa del Partido Popular, es una promesa de Vox, es una promesa que está dentro de la coalición de gobierno y tenga la certeza de que lo vamos a hacer. No se dejen engañar, amigos. Esto no es un debate de modelos. Es puro sectarismo ideológico. La educación pública lleva infradotada desde antes del COVID y no recuerdo ni a Podemos, ni a Chunta, ni al PSOE, ni a Izquierda Unida querer correr para ir a mejorar la educación pública cuando tenían oportunidad. Y traen ahora la palestra a las necesidades de la educación pública y salen a manifestarse, que me parece fantástico, pero no se dejen engañar. Reclaman para la pública solo porque ahora de repente se dota a la concertada. Miren que ha habido años y años para hacer estas mismas reclamaciones, pero no, claro que no, hay que salir ahora.
cuando la ultraderecha, ¿verdad?, está en el gobierno de Aragón. Qué malos que deben ser Partido Popular y Vox. ¿Cómo ha sucumbido, no?, el Partido Popular a Vox, que quieren, ojo, concertar el bachillerato, favorecer a las familias con menos recursos. Ojo, querer para nuestros hijos una educación distinta. La izquierda no quiere justicia social, solo quiere hacer demagogia, confrontar dos modelos que no son opuestos, que son completamente compatibles, demagogos profesionales. ¿Quieres reducir costes en tu empresa? En Carretillas Villalta te ayudamos. Somos especialistas en venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, plataformas elevapersonas, maquinaria de interior y limpieza, mercado multimarca de ocasión. Más de 30 años de experiencia. Ven a vernos en Autovía de Logroño, kilómetro 256. Distribuidor oficial Toyota. carretillasvillalta.es. ¿Tu pasión es el escenario? ¿Has soñado con ser el protagonista de esa gran historia? Es el momento para ser el mejor actor y llegar a lo más alto. Este es el papel de tu vida y tú, la actriz que debe interpretarlo. La Escuela Municipal de Teatro abre su plazo de inscripción del 15 de junio al 15 de julio en la calle Domingo Miral de Zaragoza. Tu historia empieza aquí. Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza. Formamos estrellas. Vamos con el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, dejamos atrás el de las Cortes. Marcos Murcia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Adelante. Bueno, pues un pleno que nos deja nuevos anuncios y en el que los diferentes grupos no han desaprovechado la oportunidad de leerle la cartilla a la alcaldesa. ¿Los motivos? Pues la modificación de crédito de 10 millones de euros en los presupuestos de Zaragoza, que se suma al informe del interventor del Ayuntamiento. Un documento que alerta al equipo de gobierno de la necesidad de priorizar gastos obligatorios por el bien de la sostenibilidad financiera. Desde Vox, tirón de orejas a Chueca, Eva Torres, su portavoz, ponía en jaque las políticas sostenibles del Ayuntamiento cuando lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro. Escuchamos. Lo dice el informe del interventor. Menos gasto voluntario y nosotros añadimos y menos gasto superfluo y fin a los gastos ideológicos, como renovar, por ejemplo, el contrato del bosque de los zaragozanos en el contexto actual, algo que no sirve más que para hacerse fotos por esa ansiada neutralidad climática y la Agenda 2030. Neutralidad climática que se va al garete cuando tenemos que sufrir desvíos y atascos en las obras o dar vueltas para poder aparcar cuando uno llega a su barrio después de 8 horas de larga jornada de trabajo o más. El PSOE, en la misma línea, entregaba las notas a Chueca y le ponía deberes para este verano. Marta Aparicio, concejal. Usted el otro día se ponía un 8,5 con humildad en la gestión. Pues le voy a contar lo que ocurre en Hacienda, que tiene un 5 raspadito. Raspadito, y es que además el profe le ha puesto una nota para el verano de lo que tiene que hacer. Ya la ha leído la señora Torres y no voy a volver a leer la nota que le han puesto de deberes para el verano. Pero ¿sabe cuál es? Que tienen que reducir el gasto. Eso es lo que dice la nota de los deberes. Puede ser que tengan que reducir el gasto y puede ser que la señora Chueca, no digo que no, que la alcaldesa tenga deberes. Ahora, de un 8,5 a un 5 raspado en Hacienda, recordemos que este Ayuntamiento de Zaragoza ha saneado las cuentas del que ha sido, por culpa del Partido Socialista y de Zaragoza en Común, el ayuntamiento más endeudado de España. El Pleno también ha dejado lugar a nuevos anuncios. El concejal responsable de urbanismo, Víctor Serrano, hacía 2 concretamente que responden a las demandas de los vecinos de Parque Venecia. El Gobierno de Aragón ya ha aceptado el suelo propuesto por los vecinos y que ustedes conocen perfectamente, una parcela que actualmente tiene un uso deportivo, es una parcela grande. Y por otra parte también les quiero anunciar que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón hoy mismo ya ha iniciado los trámites, ya están en el registro municipal, se han iniciado los trámites para la cesión de ese mismo suelo para la construcción del futuro Instituto de Enseñanza Secundaria.
una iniciativa con el fin de paliar el problema de vivienda y de dotar a la zona de servicios y de nuevos equipamientos. El desarrollo del pleno hasta el momento transcurría con normalidad, una normalidad que se ha visto interrumpida en plena intervención de los vecinos de los Pinares de Venecia por la gestión del parque de atracciones. Unas pancartas han sido el motivo de enfado de la alcaldesa, que tras pedir a los vecinos que las bajaran y ante la negativa de estos, ha optado por suspender el pleno durante 20 minutos. Bien, pausas aparte y tras retomar el pleno, vuelta al presupuesto de las arcas municipales, esta vez para pedir la destitución del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz, tras las conclusiones del informe del interventor. Una propuesta llevada por Vox que Eva Torres defendía así. Parque de atracciones, la ciudad del cine y Canal de Aguas Bravas, entre otros. Y no están funcionando las cosas y, por lo tanto, hay que exigirles responsabilidades. Nosotros esperábamos que fuesen ustedes los que exigiesen las responsabilidades. Estábamos esperando a que ustedes diesen ese paso. Pero a la vista de que se acumulan las malas gestiones y que cada vez hay más preguntas y menos respuestas, nos vemos obligados, porque tenemos la responsabilidad de hacerlo, el pedir el cese del director de Dirección General de Proyectos Estratégicos. Esta vez la propuesta no ha convencido a Marisa Gaspar, concejal tránsfuga de la formación, que les lanzaba este dardo. Lo que necesita ahora Zaragoza no es cortar cabezas, sino buscar soluciones. Es que esto empieza a sonar ya más a ruido electoral que a compromiso de gobernanza. Siéntese con su socio de gobierno y busquen soluciones y dejen de poner palos en las ruedas. A ver si iba a ser yo la concejal número 16 del PP y ustedes van a ser la número 11 del PSOE a este paso. Madre mía. Al final, ¿qué ha pasado con la votación, Marcos? La moción ha quedado rechazada con el voto de los populares junto al de Marisa Gaspar. Bueno, dos cosas que comentar. La señora Marisa habla de cabezas. La cabeza que no tendría que estar ahora mismo en el Ayuntamiento de Zaragoza es la suya. Recordemos que la señora Gaspar es la quinta en una lista de Vox en el que se sacaron 4 concejales en 2023. El señor Calvo, que era el portavoz, era el número 1, se jubiló en enero-febrero, retrasó además todo lo posible su jubilación para no influir en un juego de mayorías que se está viendo ahora. No deja de ser curioso, son los caprichos que supongo que tiene el destino, que en 2023 las mayorías que se daban en el Ayuntamiento de Zaragoza hacían que el Partido Popular de Natalia Chueca rozaba la mayoría absoluta y le bastaba con solo un concejal de Vox, pero gracias a que entre Vox, Zaragoza en Común y el PSOE sumaban entre los tres 16, aunque Vox sea el socio del PP de Natalia Chueca, si Vox no estaba de acuerdo con algo, por ejemplo, como ha expresado muchas veces con estos proyectos estratégicos, no son pocas las veces que hemos escuchado a la señora Torres, actual portavoz de Vox, decir que qué sentido tiene una ciudad del cine o la ciudad inteligente del deporte, que ya hemos dicho que ni es ciudad ni es inteligente y lo de deporte es relativo. Bien, el caso es que se daba una serie de mayorías por las que, gracias a toda la oposición, sumar 16 frente a los 15 de Natalia Chueca, digamos que Vox podía tener ese papel intermediario de fiscalización, de presión, para conseguir lo que querían, a pesar de que solo necesitaba Natalia Chueca a uno de ellos, y al mismo tiempo aprovechar a la oposición, aprovechar a la izquierda y a los comunistas para poder tumbarle a Natalia Chueca algo que no considerasen oportuno. ¿Qué es lo que pasa? Que desde que Julio Calvo se jubila, esta señora, Marisa Gaspar, decide no adscribirse al partido, tránsfuga, no se puede llamar de otra manera, asume el cargo y, claro, ahora se da una situación en la que hay 15 más 15, 15 del Partido Popular, más 15 que suman los 10 del PSOE, los 2 de Zaragoza en Común, más los 3 que antes eran 4 de Vox, y al haber un empate a 15, un empate técnico, esto en caso de que Marisa Gaspar se abstenga. Gana el PP porque hace valer el voto de calidad, la alcaldesa hace valer su voto de calidad, que no es que valga el doble, sino que cuando hay empate técnico, pues vale más para decantar la balanza. Y yo pensaba que en esta cuestión se iba a abstener. Yo pensaba que viniendo de Vox, que al final la campaña por la cual sale elegida la lista de Vox era estar en contra de estos grandes proyectos estratégicos que no eran tan estratégicos para Vox. Y me llama la atención que en concreto en esto ella haya votado a favor en vez de abstenerse, que el resultado es el mismo. Y aún voy a decir más, aún habiéndose aprobado la moción,
el resultado hubiera sido el mismo. O sea, la alcaldesa puede limpiarse los mocos, ¿verdad?, con la moción de haber sido aprobada. ¿Qué quiero decir? Que el director general de proyectos estratégicos sea cesado o no, no depende de la aprobación de una moción en el Pleno. Pero bueno, pues así está. Se demuestra de nuevo que la señora Gaspar, que salió con los votos de Vox, está en el bando del Partido Popular. Vamos con los titulares, vamos a conocer a través de los titulares el resto de la actualidad en Aragón. Yo ando así un poco perdido porque yo he seleccionado uno mío. Pero Marcos, cuéntame. Bueno, es lo que recogen principalmente a esta hora los principales medios de la comunidad en su versión digital es la actualidad plenaria de la ciudad de Zaragoza, que ya les hemos traído. Heraldo y el periódico de Aragón destacan esta suspensión temporal del pleno del ayuntamiento de la que hablábamos. Para quien se acabe de incorporar, pues esta suspensión ha sucedido por la presencia de pancartas durante la intervención de una de las vecinas de Los Pinares de Venecia, que protestaban por la gestión del consistorio con el parque de atracciones. La alcaldesa ha recordado que según el reglamento está prohibido mostrar carteles en sesión plenaria. Se han negado a bajar esos carteles y la alcaldesa ha decidido hacer un receso que se ha retomado tras esa pausa de 20 minutos. Pues mira, yo he buceado un poquillo en el Heraldo de Aragón y bajando, haciendo un poco de escroleo, he encontrado el siguiente titular. Dice: la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha decidido recuperar a 2 destacados dirigentes de la etapa lambanista para formar parte de los consejos de administración de las empresas públicas de la comunidad. Y dice, en plena crisis del partido a nivel nacional, ha situado por ejemplo, al exconsejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, en la Corporación Empresarial Pública de Aragón, y al que fuera jefe de gabinete del presidente Lambán, en paz descanse, ahora concejal zaragozano, el ahora concejal zaragozano Chema Giral, pues lo ha puesto en la Expo Zaragoza Empresarial. ¿Que Anadón y Giral son 2 históricos de lambanistas? Lambanistas no sé, de la época de Lambán desde luego. ¿Que los ha recuperado? Pues no sé si los ha recuperado o comprado. Una forma de darles una paguita, un puesto para que sigan trabajando, pero un poquito apartados. Que no molesten, que no vengan a las Cortes y que no estén en el día a día de Alegría. ¿Qué más? Pues vamos con lo que recogen otros medios, entre ellos Aragón Digital, y es que continúan las suspensiones por el calor. Zaragoza suspende también las hogueras de San Juan, que estaban previstas para este fin de semana. Sabemos que seguimos teniendo días de mucho calor, y la alerta roja por riesgo extremo de incendios obliga a cancelar las celebraciones previstas en los barrios de La Paz, Miralbueno y Casablanca, que se suman a las ya suspendidas durante la noche de San Juan. 2 minutos, Marcos. Repasamos también lo que lleva El Español de Aragón, que es el impacto de la ola de calor en la salud. Aragón registra 10 muertos por altas temperaturas, 6 en un solo día. El Instituto de Salud Carlos III señala que el día 23 de junio fue cuando se registró el pico de fallecimientos atribuidos a las altas temperaturas. Pues una barbaridad, que mueran hasta 6 personas en un solo día. Bueno, ya sería una barbaridad que muriera solo una persona por calor. Aquí no voy a comentar nada más, que habría que entrar a valorar los casos particulares, ¿no?, antes de hacer ningún tipo de juicio. No obstante, esto tampoco merece juicio más allá de que nuestro pésame a las familias. Y cerramos con una noticia del diario de Teruel, que es que Teruel refuerza la protección a las víctimas de violencia de género con la incorporación de la policía local al sistema Biogen. La principal novedad del convenio radica en el acceso de la policía local a la información contenida en Biogen, lo que permite una actuación más rápida, eficaz y coordinada. Dice también Diario de Teruel, ¿no?, que la alcaldesa ha insistido en esa necesidad de mantener una actitud de tolerancia cero frente a la violencia de género, por supuesto. Señora Bug, todavía es curioso que todavía está, algún día hablaremos de ello, analizaremos más en profundidad por qué todavía no se ha puesto en funcionamiento el sistema Biogen en Zaragoza con el mal que se ha dado, porque ha sido arma arrojadiza entre delegación del gobierno y ayuntamiento, y entre la señora Ranera, portavoz del PSOE, y la señora Chueca y los suyos al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Algo más, Marcos? Nada más. ¿Que nos vemos mañana? Eso es, mañana nos vemos. Gracias, hasta mañana. A ti.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Feliz jueves y hasta mañana.